¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Nos encontramos en un nuevo capítulo de Narrativas, el capítulo número 16, si no me falla la memoria. Si no, ahorita lo checo, pero ahí vamos, en ese tono 16, 17. Ya la edad afecta muchas veces. Y hoy, en una semana que ha tenido nuevamente de todo, hemos vivido semanas muy intensas. Es normal, dirían algunos, por la disputa que hay literalmente del país durante los próximos años, dos visiones de ver las cosas, de administrar un Estado y que comienzan a confrontarse ya en algunos sentidos con una mayor intensidad, definiendo claramente sus posturas. Uno de los puntos que nos atañen estas narrativas es el tema Arturo Saldívar, esta denuncia que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Norma Piña le da entrada y que consideran que debe iniciar una investigación que, ojo, por el momento no ha iniciado como tal. La respuesta de Arturo Saldívar es contundente, habla de llevar a juicio político a Norma Piña y también de presentar varias demandas en diferentes puntos, entre ellos el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hay detrás de esta acción por parte de Norma Piña? ¿Se sustenta? ¿No se sustenta? ¿Tiene razón? ¿Qué tanto pesan los colaboradores que estuvieron con Arturo Saldívar en todo esto? ¿Presionaron o no presionaron a los jueces? Y ojo, hay un ingrediente más. ¿Qué hace en esa acusación el caso Wallace? Si ninguno de los jueces que son señalados de haber sido presionados llevaron el caso Wallace. Entonces, ahí empieza a aparecer la mano de otro personaje muy particular, amiga de Norma Piña, que es la señora Isabel Miranda de Wallace. Pero vamos directamente con estos dos expertos, estos dos maestros precisamente del análisis, aunque se hagan de la boca chiquita, como decimos aquí en la zona del Escandón. Mi querido Federico Bonazo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Queridos colegas Jesús, Ricardo, a nuestra audiencia narrativa, es un gustazo estar otro sábado más con ustedes. Ricardo Valderas, un gusto saludarte, mi querido Ricardo, en sí, Narrativas 16, ya lo vi, Narrativas 16. ¿Cómo está, Ricardo? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir este espacio con ustedes, con la audiencia, agradecido por los super likes que nos han estado mandando en estos 16 capítulos de narrativa y bueno, aquí listos ya para dialogar un poco al respecto de cómo se encuentra el Poder Judicial. Nada más como detalle, ¿eh? Cumplimos 4 meses al aire, con Sí. narrativas. 4 meses ya al aire. Y gracias a ustedes de verdad por todo el apoyo que le brindan a este espacio. A ver, empezando como siempre que lo hacemos con los números pares y demás, voy a empezar contigo, Ricardo. ¿Cómo valoras lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial? Hay dos posturas muy claras que a mí me llevan a una conclusión. Si se confirma lo que hizo Saldívar, hablamos de una enorme corrupción en el Poder Judicial. Pero si no se confirma, hablamos de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia que pone la institución a favor de un interés político electoral. ¿Cuál es tu primera valoración? A ver, en primer lugar, a mí me parece maravilloso que esté ocurriendo esto. Quizá no es el tiempo en donde debería de estar transcurriendo. Sin embargo, las condiciones no son otras, queridos. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, todos sabemos que a pesar de las reformas en las que participó el ministro Saldívar respecto al Poder Judicial, bueno, hasta ese momento era pues prácticamente una cuna de familiares, no metían a la nómina al perro porque no podían, porque había la carrera judicial. Era bastante problemático. Recuerdo mucho una conferencia de prensa que dieron en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, presidida principalmente por magistrados de la Suprema Corte, en donde el tema era el nepotismo y la gente, los asistentes en realidad se estaban riendo porque no había ninguna cuna para hablar de este problema institucionalmente hablando, más grande que justo el poder que estaba tomando la voz para denunciar esta problemática, que además se desarrollaba en el ámbito o en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde Raúl Padilla, el factotum y el líder perpetuo de la Feria Internacional del Libro, autonombrado, tenía al menos a 30 familiares directos en la nómina de la Universidad de Guadalajara, es decir, el colmo de los cinismos. ¿Por qué me parece fabuloso? Porque se está evidenciando de manera pública
República y se están dejando antecedentes respecto a algunos malos manejos o manejos irregulares de las instituciones. Y es por esto que a mí me gusta hablar sobre más allá de las instituciones no se tocan, el cómo reformamos y reconstruimos a la nación a partir de las realidades que ya tenemos, nuestra realidad político, electoral, social y de Estado hasta ese momento era esa, la de albergar a los familiares que muchas veces no eran otra cosa más que recomendados que pasaban un examen y muchas veces también pagado. De hecho, hay denuncias al respecto. Y sobre la denuncia que se hace en particular en contra del ministro Saldívar, era evidente que esto iba a ocurrir en el marco de una competición electoral, queridos. Desde mi perspectiva, creo que el anuncio del ministro que cuando se une a la campaña de Claudia Sheinbaum, al decirlo públicamente sin que el Senado de la República ratificara su renuncia o avalara la renuncia, pues fue un error de tiempos del magistrado y que evidentemente iba a estar sujeto a escrutinio porque bajo esa modalidad no había ocurrido de otras maneras. Sin embargo, esa en particular era nueva. El ministro aclara que ese es justo el motivo por el cual renuncia, es decir, hablamos de que había falta incluso protocolos, porque a mí me parece, y quiero dejar esto claro, me parece legítimo que una persona tenga intereses político-electorales, está en su derecho constitucional de perseguirlos. Sin embargo, por la institución a la que él pertenecía, había que plantearnos en el escenario los cómo, que fueron delicados, que si se excedieron en los tiempos, bueno, esa es otra historia. Creo que no hay sanciones administrativas al respecto, tan no las hay que ahora aparece en esta discusión. ¿Qué le parece mal a la oposición respecto de la aparición de Saldívar? Que probablemente por fin Presidencia de la República pueda tener un representante de lo jurídico al nivel que lo requieren estas embestidas judiciales que han tenido durante este sexenio, es decir, una persona que conozca a fondo la institución, que más allá de filias y fobias, personalmente no me parece un personaje, digamos, deslumbrante. Incluso hice algunas críticas cuando hace sus canales de TikTok en este intento de acercarse a las juventudes. Pero esos son cómo. En el fondo estoy de acuerdo en el que el personaje tenga aspiraciones políticas y creo que esto es parte de un sistema de opresión de discursos. ¿Por qué? Porque por un lado tienen, digamos, es la segunda ocasión que la 4T o el movimiento de la 4T va a tener un alto mando de la Suprema Corte en su gabinete, lo cual no había ocurrido con otros partidos, casi siempre eran personas improvisadas o personas que pertenecían a despachos de abogados bastante cuestionables o que habían defendido a personas innombrables. En cambio, el obradorismo tuvo a Olga Sánchez Cordero, la primera mujer ministra en la historia del país, y ahora el movimiento de Claudia Sheinbaum se encuentra bastante bien posicionada con la adhesión de Arturo Saldívar. En esta estructuración del gabinete, que ahora todavía no está definida, evidentemente la oposición tratará de desarticular estas propuestas que se vayan proyectando. Yo creo que en ese sentido, Xochitl Gálvez, no sé si porque sabe que no va a llegar o porque está siendo bastante, digamos, precavida respecto al tema, no ha presentado a ningún posible candidata. Y bueno, han tratado de discutir las posibles elecciones de las voces que ya han sido públicas, que se adhieren al movimiento de Claudia. ¿Por qué es digamos, un cohete nada más? Es decir, querían hacer resonar porque hasta el abogado más sencillo reconoce que hay una violación al debido proceso en el momento en el que la denuncia se hace pública y aparece en medios de comunicación. Tal y como lo dijo el ministro Saldívar en varias entrevistas, sería la comisión de adscripciones la encargada de llevar celeridad a estos casos, y lo que pretende la ministra Norma Piña es adjudicarse esa atribución, por lo cual hay una clara irregularidad en el proceso.
que al mismo tiempo vuelve inhabilitable que los jueces en el momento de emitir su criterio digan, bueno, se están respetando los debidos procesos y los protocolos con base en las normativas internas del Poder Judicial de la Federación. Es decir, violentaron todos los protocolos y esto se usa mucho en términos jurídicos para que el resultado ya tenga una conclusión. Mientras tanto, ahora públicamente tú puedes entrar a cualquier navegador, el que sea de tu preferencia, y buscar Arturo Saldívar y te van a aparecer cientos y miles de resultados de Arturo Saldívar denunciado. Es decir, la maquinaria de la narrativa ya entró en operación solo con este ejercicio, mientras que Arturo Saldívar se ha encargado de dar una gira por medios de comunicación tratando de explicar no solo de que se trata de un movimiento político, sino que no va a tener repercusiones debido a que ya se violentaron los procesos que estipula la misma Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Mi querido Federico, ¿cuál sería tu primera impresión en este punto que, como bien dice Ricardo, si no hay fondo, digámoslo así, lo sacas en una temporada política y dice una vieja frase, en política no hay causalidades, hay causalidad, no hay casualidades, hay causalidades. Sí. Bueno, Rick ha hecho un resumen magnífico de un tema que está abarrotado de tecnicismos, complejidades, idas y vueltas, eh, elementos que ya estaban en la discusión, como también dijo Ricardo, podías encontrar algunos de ellos, pero ahora se han desatado con el caso. Están como antecedentes estos dos libros periodísticos de Hernán Gómez Rueda, Traición en Palacio, y el de El cártel judicial de Jesús Lemus. Es decir, hay una serie de elementos para que la sociedad, la ciudadanía se acerque al tema del poder judicial que tiene muchísimas aristas. Yo voy a intentar, dentro de mis limitaciones del conocimiento técnico del caso, intentar levantar vuelo, a ver si qué tan bien lo consigo, un poquito para ver desde arriba las causas fundamentales, los elementos más protagónicos en pugna, repito, de una situación que es confusa por todos lados, por las diferentes dimensiones de análisis que hay. Una dimensión de análisis es, y Ricardo lo tocó brevemente, pero qué bueno que lo tocó, yo a ver si puedo andar un poquito en eso, que es la ventaja social que hay de que la porquería de golpe salga. Es fundamental que una sociedad como la mexicana, que ha vivido bajo una escenografía conservadora que no se modificó demasiado con la transición política, que el PAN no quiso tirar abajo, y entendemos muy bien por qué, porque esa escenografía cubría los entretelones de la suciedad del poder político, de la corrupción, de la crecida del crimen organizado, en fin, de todos estos problemas que conviven acechando al Estado, tal como lo hemos visto en otros programas de narrativas y tal como cualquiera que lee los periódicos lo puede ver. No la quiso echar abajo esta escenografía el PAN, pero yo creo que López Obrador tiene una vocación de irreverencia, a veces más también de manera involuntaria y a veces también, y esto hay que adjudicárselo como valor ciudadano, el propio país quiere de golpe echar abajo esa escenografía y decir, a ver, ¿de qué está hecha nuestra sociedad? ¿De qué estamos compuestos? ¿Cuál es la porquería que maneja los hilos de nuestro destino político? El Poder Judicial hasta hace bastante poco, hasta antes de este sexenio e incluso en los primeros años de este sexenio, había logrado mantener un prestigio, aunque López Obrador lo empezó a vulnerar con una crítica pertinente y pertinaz, ambas cosas, pero todavía resistía y sobre todo en ciertos ámbitos de discusión académica, un prestigio. Y en todo el sistema de procuración de justicia, aquí entra otro tema que no nos va a dar tiempo de revisar, pero que quizás mencionar lo que es la parte de las fiscalías, la parte de la investigación, la parte de los que relevan el caso y después lo presentan a los jueces. Todo el sistema de procuración de justicia está mal, pero se le adjudicaba de parte de ciertos analistas del tema judicial más el problema o únicamente el problema
o la carga del problema de la procuración de justicia a las fiscalías, que lo tienen sin duda, lo hemos dicho en este programa varias veces. Pero quedaba un poco a salvo el Poder Judicial, mencionando solo que habría manzanas podridas que caerían, algunas producto de la extorsión del narcotráfico. En ciertas localidades es imposible sustraerse a la extorsión, la amenaza del crimen organizado. Algunas otras estarían más o menos coludidas con el poder político, pero empezamos a ver poco a poco que ese prestigio se empezaba a desmoronar. Y lo que hemos atestiguado ahora es la porquería a borbotones. Esta medida indudablemente política de Norma Piña de filtrar, bueno, no sabemos, no asumo yo que ella lo filtró, pero ¿quién lo filtró? Alguien filtró esta acusación y ese alguien la quiere usar a la acusación de manera política, es golpear la imagen de Saldívar. Después es complicado el tema, después habría, y lo intentaré en otra intervención, revisar la imagen de Saldívar en sí, eso es aparte, pero la intencionalidad política de la filtración es innegable. Eh, cuando hace una apuesta ciertos personajes, cierta facción del Poder Judicial, por mostrar su propia porquería con el fin de atacar políticamente a Claudia Sheinbaum y a la 4T, es casi una medida suicida o boomerang, como se la quiera ver, porque esto se revierte de inmediato. Es decir, como muy bien señalaba Pérez Ricard en una de estas mesas de análisis donde lo vemos, él decía, tanto como si es verdad, y un poco también lo decía Ricardo ahora en su primera intervención, tanto como si es verdad, y tú mismo también, Jesús, en la presentación del programa lo insinuaste, lo que la acusación, como si es mentira, o como si es un poco de verdad, y tiene un poco de mentira, es gravísima por donde se lo vea. Habla de que ya no es las Fuerzas Armadas el poder más opaco de este país, es el Poder Judicial. Habla de mecanismos de extorsión, corrupción eh, muy graves, muy graves. Entonces, bueno, termino esta primera intervención diciendo, recuperemos lo bueno que tiene la circunstancia y lo bueno es que la sociedad puede revisarse a sí misma, puede revisar las estructuras, las instituciones, los sectores del Estado, que es fundamental revisar. Claro, el diagnóstico es muy duro, el diagnóstico es están podridos, casi no hay instancia del Estado que no haya estado podrida y esto hace todavía más admirable en algunos aspectos la tarea que ha llevado a cabo el presidente, porque ha tenido que tomar el control de un Estado podrido por todos los costados, en todos sus rincones, incluso en aquellos sectores que tenían, como he dicho, un poquito más de prestigio. El desenvolvimiento de este caso nos va a dar información sobre dónde está parada la institución del Poder Judicial, sobre hacia dónde debe apuntar una posible reforma del Poder Judicial y, y lo que yo espero que sea, vamos a ver también si Claudia Sheinbaum mantiene o no en el equipo a Saldívar, porque las acusaciones son muy graves y vamos a ver cómo esto se deriva en la discusión pública, en la conversación, ¿no? De mantenerlo, hay que entender a qué tipo de reconfiguración del Poder Judicial también está apostando la 4T. Y la ciudadanía debe revisarlo, debe monitorearlo, debe estar alerta, debe participar en la medida de sus posibilidades y de sus propios espacios y no quitar el ojo sobre la urgencia de modificar, ahora sí vuelvo atrás, todo el sistema de justicia del país, desde la Procuración de Justicia, las fiscalías y los ministerios públicos hasta el Poder Judicial. Ahora, Ricardo, hay efectivamente muchas aristas de este conflicto. Ya escuchábamos una diferencia entre Norma Piña, Arturo Saldívar, el Plan C, la reforma al Poder Judicial, pero de ahí comienzan a surgir otro tipo de análisis, de opiniones y de protagonistas. Por ejemplo, ¿qué tanto, y aquí es lo que te pregunto, qué tanto la derecha está anidada en el Poder Judicial? ¿Qué tanto el Poder Judicial se vuelve ya el último punto, la última guarida de la derecha intentando influir en estas elecciones? Y por derecha no me refiero a Lito, a Marco, a Jesús Zambrano, me refiero a sus papás, me refiero a personajes como Claudio X padre, porque Claudio X González es un junior, y el propio Ricardo Salinas Pliego. Y ahí es donde viene otro dato
que yo te lo preguntaría abiertamente. ¿A quiénes responde realmente el Poder Judicial de este país? ¿A quién ha respondido el Poder Judicial de este país en un momento en donde parece que él mismo, simple y llanamente, se confronta con el presidente cuando históricamente jamás habían atrevido a levantar la cara contra nadie? Yo insisto, yo quisiera ver que el presidente de la Suprema Corte con Salinas no se parara en un evento a saludarlo, e incluso con el propio Felipe Calderón o el propio Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es tu sentir en ese sentido? A ver, afortunado o desafortunadamente para mí, en mi carrera periodística he tenido acceso a mucha información sobre el Poder Judicial. Todos en mi casa son abogados, abogadas, entonces hay una relación muy directa con los protocolos y algunos mecanismos. No me considero ningún experto, pero para responder rápido tu pregunta voy a decir una palabra: Fobaproa. Todas sabemos a quién respondieron. Yo he tenido incluso la oportunidad de tener una discusión en el vis-a-vis of the record con algunos magistrados, en donde ellos conscientemente te responden que era su única opción de salvar a la banca mexicana, y cuando le respondes cuál banca, si al final se vendió y quienes pagaron fueron las personas menos favorecidas, simplemente se quedan sin respuesta y responden que así es el tema, ¿no? Que así era lo que había que hacer. Entonces, evidentemente alguien les dio línea y les dijo, voten por esto. Y no es solo el caso Fobaproa, todo el mundo sabemos que la Corte, a pesar de que es una Corte bastante progresista en términos sociales, siempre ha sido hiperconservadora en lo fiscal. Lo vimos con el andanaje de arquitectura jurídica que se inició tras la negativa de exponer productos derivados del tabaco en tiendas de autoservicio, y que fue una orden que se bajó a fichas de amparos. También el andanaje jurídico que hay en contra del Tren Maya, yo personalmente estoy en contra. También reconozco que hay un andamiaje jurídico que está tratando de evitar las obras, el andamiaje jurídico que apareció con Dos Bocas, con el aeropuerto, es decir, hay una estructuración jurídica evidente e innegable, pagada por altas cúpulas, porque si bien es cierto que la reforma al Poder Judicial también aplicaba para que hubiera abogados de oficio, estos juicios no son de abogado de oficio, y si revisamos minuciosamente qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el andamiaje respecto a los amparos de la industria del tabaco, vemos que por alguna razón a los diputados y diputadas que fueron las personas encargadas de realizar las legislaciones que rigen al Poder Judicial, se les ocurrió la brillante idea de que no podíamos conocer el nombre de las personas promoventes de los juicios de amparo. Háganme el favor, entonces no vamos a saber quiénes son los abogados rateros que están dispuestos a que miles y cientos y decenas y la N cantidad de personas mueran al día por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Esta gente inescrupulosa, no vamos a saber quién es, porque su derecho a la privacidad o qué sé yo, a pesar de que están defendiendo intereses que son poco loables. Lo que es cierto es que esto solo ocurre en altos mandos, Jesús. Por eso es tan difícil, y por eso lo que mencionaba Fede, de que no es tan sencillo saber realmente hasta dónde llegan las operaciones políticas, porque toda la estructura del Poder Judicial, hasta antes de magistrado, es pura carrera judicial. De hecho, si no pasan los exámenes, los corren. Sin embargo, lo que no te dicen es que el gran andamiaje, el corazón del Poder Judicial, pues son gente que ya tiene más de 20 años en el Poder Judicial, que entraron por palancas, no por carrera judicial, que al mismo tiempo tenían carrera judicial, pero que son recomendados. Entonces pasa lo mismo con los titulares de las oficinas de transparencia, ¿no? Pues sí, tienen un examen, pero los que pasan de su examen son 5 y todos tienen algún apadrinaje en materia política, y serán los que tengan la mayoría de votos, los que hayan mejor negociado con las personas diputadas y diputados, el que se quede al final con el cargo. Y lo vemos sencillamente con una pequeña revisión a quienes integran, por ejemplo, la comisión de adscripción, que es la comisión que se brincó Norma Piña. De las 3 personas,
que lo configuran, solo una no tiene antecedentes políticos, una perteneció a la Conagua, el otro personaje fue abiertamente un diputado, y a mí no me van a decir que así como se quejan del obradorismo, que cuando entran al obradorismo ya no tienen ningún antecedente, que inmediatamente entrando al Poder Judicial ya no tienen intereses políticos. Es bastante naif llegar a esas conclusiones. Entonces, ¿quién exactamente? Ni siquiera lo podemos saber, Jesús, porque son opacos. Si tú entras al área de transparencia, en donde se supone que reportan todo el gasto, y lo comparas con Compranet del gobierno del Estado, es decir, con el Poder Ejecutivo, están en pañales. El Poder Judicial, que tanto apremia la transparencia, que tanto apremian otro tipo de circunstancias de derecho al acceso a la información, no son claros con sus informes. Dicen cuánto se gastan, pero no en qué empresa. Y esto lo acabo de ver la semana pasada, no es una cosa que pueda cambiar en poco tiempo, van a requerir de mucha infraestructura para llegar a ser transparentes. Ni hablemos del poder legislativo, que de los tres poderes es el que menos información revela. Entonces, no podemos saber si hay empresarios que ganan dinero con el Poder Judicial, qué relaciones tienen, a quiénes, si concentran los contratos del Poder Judicial en ciertos contratistas, el tipo de adjudicación, pues tampoco está en sus informes. Entonces, es un organismo al que no le gusta que le digan cuando está haciendo las cosas mal, porque es un organismo que está acostumbrado, justo por la figura del amparo, que ojalá que fueran en este tenor las circunstancias, pues eran quienes estaban acostumbrados a decir quién estaba haciendo las cosas mal y quién no. De hecho, hay hasta incluso esta expresión en términos jurídicos que se llama litigio estratégico, que tiene como fin legislar a través de demandas, es decir, demandar tantas veces al Estado respecto a un tema que se tengan que reconfigurar las leyes con base en los criterios de la Corte. Esto han hecho la industria inmobiliaria, lo ha hecho la industria turística, lo hizo en su momento Monsanto, y tenemos la ley Monsanto. Es decir, es bien peligroso caer en los blancos y negros, porque si bien es cierto que, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, la mayoría de los derechos civiles para las poblaciones LGBT vienen por criterio de la Corte, también es cierto que en materia fiscal pues siempre están a favor de los grandes empresarios. Hay muy pocos criterios en donde se respeta el bien primordial de la población, y el caso que más dolió a los mexicanos y a las mexicanas es el FOBAPROA. Recordemos el uso político de esto. Incluso Vicente Fox llega a la presidencia de la República asegurando que va a dar con los responsables del FOBAPROA. Yo no sé si para tomarse un café, porque en la cárcel no está ninguno. Y entonces creo, Fede, ¿por qué a la corte no se toca? No, a partir de ahora se va a tocar, porque la misma Corte ha abierto la porquería de la que está hecha. El presidente ha jugado también un papel que muchos interpretan como intromisión o violación de la separación de poderes, pero ha jugado un papel de denuncia permanente en la mañanera. Cuando te cuenta que hay ministros que esconden en el cajón los amparos con los que algunos personajes del empresariado se protegen a sí mismos para no pagar impuestos o otras cosas, te das cuenta también, ahora está sometido todo, porque todo, digamos, las propias leyes, la propia normativa, la prisión preventiva oficiosa, el amparo, todas estas figuras, eh, más allá de que algunas tengan una razón de ser o se hayan originado en una idea de la justicia, han sido manoseadas, tergiversadas y mal utilizadas por intereses facciosos. Entonces, está todo el andamiaje, incluso hasta teórico, constitucional, en cuestionamiento. Debe ser una época fascinante para los que estudian la Constitución, para los que estudian el Poder Judicial. Yo conozco a algunos bastante de cerca y puedo garantizar que están fascinadas con esto. A ver, hay un punto que, compañeros, quiero mencionar aquí, que es un episodio más de todo esto que estamos viendo, pero que es un episodio que por solidaridad periodística quiero mencionar. Es el caso de Hernán Gómez Bruera. El día de ayer, Gómez Bruera, que hizo este libro que yo mencioné, Traición al Palacio, donde hace un año y medio no se le puede culpar a Hernán Gómez Bruera de haber tenido una intencionalidad electoral en la publicación de ese libro. Él ya, con una serie de testigos, algunos que dieron la identidad y otros protegidos que no la quisieron dar, hablaba y comunicaba a la sociedad muchas de estas trapisondas y de estos conflictos de interés y estas influencias que se producen
en el Poder Judicial. Aquí hago un pequeño paréntesis nada más, que es, no debemos confundir cierta presión que está dentro del marco de la ley que siempre ejercen los poderes políticos o el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y viceversa. Es decir, el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene una agenda y siempre hay negociación, siempre hay operadores políticos que intentan llevar a cabo esa agenda. Mientras esa agenda y esas presiones o esas negociaciones se lleven a cabo en el marco de la legalidad, como bien dijo López Obrador en una mañanera que ahora están queriendo tergiversar, que él habría confesado que estaba manipulando al Poder Judicial. No, lo que estaba comentando López Obrador es que se intentó generar una un ambiente de sinergia con el Poder Judicial, en el cual el presidente también, cuando escoge o propone ministros de la Corte, pues mueve una agenda política. Eso no debe escandalizarnos, porque hay una suerte de puritanismo democrático republicano todavía en nuestra sociedad que es muy joven en cuanto a valores democráticos y ciertas cosas que la escandalizan y hay otras mucho más graves que pasan de costado y nadie se da cuenta. Eso es un ámbito muy diferente, cierta influencia del poder político sobre el poder judicial, que no está mal mientras no viole la ley ni la normatividad. Otra cosa muy diferente es extorsionar a ministros para que fallen según esa agenda. Esa es otra cosa muy diferente. Bueno, Hernán Gómez Bruera había dado cuenta de ambas dimensiones, de la dimensión de negociado y ciertas presiones que se podían haber ejercido desde la 4T a la Suprema Corte y al Poder Judicial, y de otras cosas mucho más graves que coinciden ahora con esta denuncia, o algunos pedazos coinciden con esta denuncia anónima que ha promovido la ministra Piña. Y ha sido estigmatizado, Hernán, por cierto sector de la opinión pública, pero algo mucho más grave. Tiene una demanda en su contra del grupo de medios del Heraldo por 15 millones de pesos, que es evidentemente una maniobra coercitiva y de presión a la libertad de expresión de la prensa. Podemos estar más o menos de acuerdo con un periodista, nos puede caer más o menos bien, podemos estar molestos con algún comunicador que dice algo sobre la realidad política que no se condice con nuestros deseos, apetencias y filias políticas, pero eso no tiene nada que ver con apoyar, sostener o celebrar, como hace cierto sector de la opinión pública hoy, que Hernán Gómez Bruera esté bajo el acoso judicial. Justamente estamos viendo un uso político de el aparato jurídico para intimidarlo evidentemente como periodista. Yo quería mencionar esto porque me parece fundamental que nosotros como periodistas, yo creo que los tres nos manifestamos ayer, si no me equivoco, vi de ustedes dos también, un comentario en Twitter, diciendo que hay ciertas barreras de violación de la libertad de expresión y de amenaza velada o abierta a los periodistas que nosotros no podemos dejar pasar. Pero este episodio nos da pie a ver la magnitud del conflicto que tenemos enfrente, que se suma a las problemáticas enormes que va a tener muy probablemente Claudia Sheinbaum como presidenta de México en muy poco tiempo. Estamos viendo que la cloaca destapada nos muestra un estado muy debilitado, mucho menos fuerte de lo que creíamos incluso en el 18, un Estado que hay que renovar institucionalmente y por tanto, respondiendo a tu pregunta, Jesús, hay que tocar las instituciones, pero hay que entender cuál es el programa. No se puede hacer esto de manera arbitraria, azarosa o caprichosa. Tiene que haber un programa muy serio de transformación de las instituciones para que este país pueda encaminarse hacia el Estado de Derecho y empezar a andar por el camino de la legalidad. Es muy preocupante. Una de estas partes de la problemática que es la corrupción. Lo comentábamos, yo creo que en las narrativas pasado, con esto concluyo aquí esta intervención, me parece muy bien estructurada por el equipo de Claudia Sheinbaum y es la que conduce Javier Corral. Esta otra del Poder Judicial, el plan C, la reforma del Poder Judicial, ha quedado todavía, me parece que a deber, y es indudable que en este momento la figura del ministro en retiro, Saldívar, está siendo cuestionada y hay una pregunta periodística en el aire. ¿Seguirá o no seguirá en el equipo de Claudia Sheinbaum? Me ganó mi querido Federico en abordar el tema precisamente de Hernán y cómo se cayó y se desvió en esta situación. Y esto me lleva a las personas que se están colgando de este escenario. Ya lo vimos con el Heraldo, que está cobrando facturas,
que está tomando venganza, porque yo no lo puedo ver de otra manera. Yo tuve la fortuna de trabajar con Hernán, ambos coincidimos en la octava, cuando él estaba preparando su libro, precisamente. Y me consta el trabajo que hizo, ¿no? De investigación, de tiempo, de esfuerzo, de documentos, la iba y venía. Sí es un libro el cual él puso muchísimo interés, precisamente porque sabía con qué personaje se estaba metiendo. Y sabía muy bien la rigurosidad que requería para no poder ser desvirtuado en algún momento. Es más, yo recuerdo incluso que en la octava hicimos un programa sobre Julio Scherer. Hernán tenía un programa en la octava, lo dedicó en 2 o 3 ocasiones a Julio Scherer. Y mucha gente llegó a preguntarnos por qué sacábamos el nombre de Julio Scherer, porque éramos el único medio que estaba tocando a Julio Scherer. Ningún otro medio se había atrevido a pegarle a Julio Scherer y el Heraldo entre ellos. Por eso para mí en muchos sentidos pasa por una especie de venganza, porque Hernán trabajaba en el Heraldo precisamente y parte de su actividad periodística de dar a conocer esa información en las columnas con el Heraldo coincide, no puedo asegurarlo porque a mí jamás me dijo eso Hernán, ni yo trabajo en el Heraldo, coincidió en que él sale del Heraldo. Entonces, quienes tenemos ya cierto tiempo aquí en este medio sabemos que no hay tampoco muchas coincidencias en ese sentido, y menos cuando tocas un personaje con tanto poder como llegó a tener este Julio Scherer. Pero lo que voy es que ahí vemos a uno tomando revancha, Ricardo, y por el otro lado aparece también Wallace. Wallace, que ya se la tenía medida a Saldívar desde que Saldívar decide, a través del Instituto de la Defensoría, empezar a indagar todo sobre punto de vista personal, el falso secuestro de su hijo, y que además tiene a personas sin sentencia desde hace muchos años, y una de ellas que podría incluso, debido a la Comisión Interamericana, que puede salir y provocar que salga también la otra, que son Juana Hilda y Brenda Quevedo. Y eso no lo va a permitir o no lo quiere permitir Wallace, que es muy amiga de Norma Piña y está confirmado eso. ¿Cómo entendemos a esto alrededor de todo un asunto que podría pensarse político, pero a la vez termina siendo una censura para un periodista de parte de un medio? Y tres, de una persona que, perdón, pero es sumamente cuestionable en toda la extensión de la palabra. Mira, tan Hernán estaba clavado en ese libro desde hace tanto tiempo que yo no sé si él se acuerda, pero nos encontramos en un bar en la Ciudad de México y en mitad de los tragos me pidió que si por favor revisaba en los expedientes de México Leaks si había algo sobre Julio Scherer. Esto ocurrió casi un año antes de que publicara el libro, así de dedicado, en mitad de la fiesta. Él estaba todavía pensando en su libro, así de dedicado estaba esto. En definitiva, no es un ataque político por parte de él, no estaba pensado en términos electorales, estaba pensado como un trabajo de tiempo completo periodístico, esto me consta, en ese nivel, ¿no? Evidentemente. Respecto al caso Wallace, se puede entender únicamente como un castigo. Es decir, Saldívar representa justo el, todo el teatro que se le cayó a Wallace y toda la estructura que funcionó justo hasta el momento en el que se dan los relevos, es decir, el tiempo que duran los ministros y magistrados, pueden tener algunas determinaciones. Es por eso que luego se menciona que todos los derechos son derogables y por eso hay que asumirlos. En especial se habla mucho de esto en términos de población LGBT. El caso perfecto es el de Milei en Argentina. Por más avances que hayas tenido, llega un presidente o llega una representatividad a las cámaras o al poder judicial que hacen regresión a toda la esquematización de derechos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, a Norma Piña trabajando con una persona muy cercana a Wallace muy enojada porque se le cae el caso y aprovechando una oportunidad que lo que yo veo es que lo que intentaban era dar el golpe narrativo, no, ni siquiera, yo creo que hay una entrevista que si mi memoria no me falla la dieron para Expansión, en donde Saldívar dice que le da ternura a la inocencia con la cual Norma Piña aprueba esta denuncia, porque se aprueban denuncias cuando traen anexos de pruebas, como, tal y como lo ha dicho el exministro, no así con cartas anónimas, porque Federico y yo tuvimos acceso al mismo documento
y hasta donde yo vi había un suceso de relaciones, la relación principal justo en la que se ve involucrado el colega periodista es la que tiene Scherer con el grupo del Heraldo, efectivamente, en donde también hay una relación laboral y que probablemente por eso se apersona la crítica. Y todo este escenario converge en una decisión en donde para el Poder Judicial Arturo Saldívar perdió poder, porque ellos se creen la máxima autoridad. Y entonces ahora la máxima autoridad, desde mi perspectiva, esto no tiene por qué ser así, simplemente lo que yo veo de Norma Piña es que está abrazando a la candidata contraria a Claudia Sheinbaum, contraria al gobierno en turno, es decir, a la de la oposición, y van a aprovechar todos los espacios de esquematización en donde se les pueda generar persecución a los actores políticos que conformen el nuevo cuadro de la transformación, porque Claudia Sheinbaum, más que otra presidenta y ya, más que una nueva presidenta, va a definir si en realidad el rumbo de la transformación que prometió Andrés Manuel y que podremos decir si cumplió o no, independientemente de las experiencias y visiones personales, es el rumbo que nos puede llevar a un mejor país. Ahora lo vemos, digo, a lo mejor no tanto con la elevación del peso o el superpeso, como le llamen, porque debido a la guerra, evidentemente, Estados Unidos, nuestra deuda está en dólares, ahora el peso se está depreciando de nuevo y en cambio el dólar se está fortaleciendo gracias a las guerras en el Medio Oriente, pero lo vimos en tiempos de paz, el peso se fortaleció, se fortalecieron las estructuras para la base trabajadora, se aumentó el salario mínimo. Tendremos que discutir cosas serias como el uso de las fuerzas militares para la infraestructura. Tendremos un montón de discusiones que saldrán adelante, pero Claudia Sheinbaum significa la consolidación de un proyecto, sobre todo económico distinto, económico y social, porque en materia global es casi lo mismo. Digo, las grandes industrias siguen, hay comercio internacional, el nearshoring está a la vuelta de la esquina, gracias justo a las condiciones que hay en el mundo. Es decir, hay un escenario bastante prolífero y se nos ubica como la 12ª potencia económica del mundo, lo cual no es nada despreciable si hablamos en términos globales. Entonces, si Claudia Sheinbaum logra consolidar este proyecto de nación, es muy probable que no regresen estos grupos políticos y por eso harán uso de incluso un fallido caso como el caso Wallace para desacreditar a quien sea que se una a este movimiento. Esto no quiere decir que no debamos de hacer crítica, esto no quiere decir que tengamos los ojos ciegos, esto no quiere decir nada de eso, que es a donde quieren llevar la conversación. Simplemente quiere decir que estamos en una etapa muy decisiva para el país, que es un fenómeno digno de estudio y que evidentemente quienes estaban acostumbrados a generar estos mismos cotos de poder de los que ahora se quejan y de donde salen todas estas estructuras de corrupción que ellos mismos consolidaron, pues se ven en riesgo de, debido a eso, no regresar al poder. Y la gente está cansada, y está cansada no solo de esta política, también hay mucha gente cansada del obradorismo, porque los cambios no son tan radicales como se plantearon en un inicio, porque la gente tiene otra aspiración. Es decir, la práctica política desgasta. Y en ese escenario llega esta funcionaria que es la primer candidata mujer que de verdad tiene oportunidad de llegar a la presidencia y eso emociona a mucha gente, pero también enoja a otra tanta. Es esto, es un debate narrativo simplemente que no va a tener repercusión. Vaya, ni Lozoya terminó con condena. ¿En serio creen que van a hacer un juicio con una carta, en una hoja que fotocopiaron a la ministra Norma para poder meter o imputar a Arturo Saldívar y a ver, era a Edgar Bonilla, a Sandoval Ballesteros, a Jaime Santana, a 4 jueces por votar a favor de proyectos de la 4T como si no se votara también a favor de otros proyectos o en contra de todo el tiempo porque es la labor del Poder Judicial? A mí me parece que seguimos en un nivel de discusión que solo determina la narrativa. No hay implicaciones reales detrás de esto. Cierro contigo este capítulo de narrativas, mi querido Federico. ¿Hacia dónde va esta situación? ¿Hacia dónde crees tú que lleve toda esta discusión?
Y una pregunta, ¿estamos ante la erosión del poder judicial? Mucha gente dice para que puedas resquebrajar un sistema que no funciona, ahorita decíamos un sistema podrido, hay voces que dicen tienes que erosionarlo por completo y que a Andrés Manuel López Obrador le tocó esa etapa, erosionar ciertas situaciones contrario a lo que mucha gente estaba acostumbrada a ver o sentir. Mi pregunta es esa, una situación de esta naturaleza en donde se saca tanta podredumbre por todos lados, ¿erosiona para bien al Poder Judicial en un momento dado o simplemente quedará pues en esto, como bien dice Ricardo, en una narrativa totalmente política electoral? Mm. Eh, es difícil responder porque se confunde el deseo personal con la obligación de un diagnóstico objetivo. Objetivo, repito, dentro de mis limitaciones, porque los expertos sobre el tema judicial seguramente pueden tener una serie de nociones que les sirvan para anticipar qué va a pasar con el Poder Judicial en México en los próximos años, en el próximo sexenio. Yo soy bastante escéptico de lo que tenemos enfrente, pero no quiero caer a la vez en el fatalismo. Estuve en la semana, disculpen esta pequeña digresión emocional, estuve platicando con las chicas y los chicos de un curso de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, eh, y reflexionábamos sobre estos temas y al final una de ellas me dice, bueno, pero ¿qué nos estás dejando? ¿Cuál es la esperanza? Como... Y me golpeó su cuestionamiento. Y me cayó de golpe un enorme 20 que también lo he visto reproducido en el comedor aquí en casa cuando nos juntamos con nuestros hijos a platicar. Son chicos ya grandes de 20, 18 años con los que se puede hablar de estos temas. Y siempre, siempre caemos en el embudo del fatalismo. Cuando tú juntas las variables Gaza, violación del derecho internacional, Milei en Argentina, Bolsonaro, Trump, el acceso de ultraderechas muy funestas al poder político, la agenda corporativa por encima de la agenda de los derechos, las resistencias que los ciudadanos, los pueblos, los que verdaderamente defienden la democracia ejercen contra este avasallamiento del poder político concentrado y del poder, perdón, mejor dicho, económico concentrado, a veces te da ternura, a veces dices, ¿cómo podemos con nuestras pequeñas trincheras, nuestras manos, plantar resistencia a esta gente que tiene no solo el poder económico, sino también tiene el poder militar, el poder de la represión? Y ahí se cae en el fatalismo. Y yo creo que no, que hay que desarmar la cultura individualista del sálvese quien pueda que hemos heredado de la noche liberal, neoliberal. Hay que desarmar la condena de que en las siguientes generaciones están destinadas a un mundo competitivo donde los individuos van a competir entre sí como si se tratara de amibas en un caldo de cultivo y el más grandote se va a comer al más chiquito. No, por Dios. La salida es colectiva, la salida es gremial, la salida es comunitaria, la salida es social, nacional, la salida es juntarse, identificar muy bien los problemas que tenemos como sociedad y combatirlos. La salida es mejorar a nuestra clase política siendo mejores ciudadanos. Tenemos la clase política y el poder judicial que hemos producido como sociedad también. Una cosa es juzgarlo desde nuestras burbujas analíticas en este tipo de mesas de análisis y otra es intentar y modificarlo. Y en eso hay que celebrar, reconocer y valorizar también a la clase política. Entonces, ciudadanos que estén conscientes, que hagan diagnósticos valientes de su realidad, que presionen a sus gobernantes y a los funcionarios que los representan y que en esta sinergia recuperemos la idea de que un mundo mejor es posible, de que el Estado de Derecho es posible, tan deseable como posible, y que la manera de alcanzarlo es teniendo en esta etapa de la historia de México, teniendo en esta etapa de la historia de México el valor de vernos al espejo como sociedad. El presidente López Obrador en este sexenio ha descorrido las cortinas que tapaban ese espejo y lo tenemos enfrente. Nos tenemos enfrente a nosotros mismos ahora y la única manera de tener una mejor sociedad es chambeando todos. Yo espero que los que entienden del tema, que los expertos, que los técnicos, que los que están capacitados escuchen este llamamiento ciudadano y se pongan a chambear para que gradualmente México alcance el tal deseado Estado de Derecho, porque lo que vivimos todavía es lo que hemos visto en estos días. Las estructuras esenciales del Estado, las instituciones del Estado, tomadas por facciones políticas.
Eso pasó también con el INE y hay que decirlo abiertamente. Entonces, apostemos a la esperanza, salgamos del embudo del fatalismo. Pues con ese llamado a la esperanza de mi querido Federico Bonazo, hasta aquí llegamos en este capítulo de Narrativas, agradeciéndoles por supuesto siempre su presencia, mi querido Ricky Valderas. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí escuchando lo que se nos ocurre, compartirles lo que también trabajamos para lograr este pequeño espacio. Muy contento de cumplir estos 4 meses con mis dos queridos amigos Jesús y Federico. Nos vemos la próxima y muchas gracias por sus likes y sus super likes. Fede Bonazo. Querido Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativas, qué gustazo estar un sábado más con ustedes. Lo dijo muy bien Ricardo. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus espacios familiares o personales, porque lo que más nos anima es generar conversación, generar preguntas y derrumbar narrativas. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Ya lo sabe, échenos el super chat, el super gracias. Por supuesto, comparta este video y, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.